Habíamos visto que en el conjunto de los números reales, las funciones se suelen denotar de la forma y igual a f de x, donde dijimos que y es una variable que depende de los valores que tome x. A x se le llama variable independiente y a y la variable dependiente. Pues bien, una de las formas de entender el comportamiento de una función es asemejándola a una máquina procesadora. Imaginemos que este dibujo en color amarillo representa la función f de x, es decir, la máquina procesadora. Entonces, a esta máquina ingresa un valor de x. Se procesa y produce como resultado un valor de y. Así opera una función. Entran valores de x. Recordemos que estos valores conforman lo que se llama el dominio de la función. Se procesan en la función y dan como resultado una serie de valores de y que conforman el rango de la función. Miremos un ejemplo. Dada la función f de x igual a x al cuadrado más 3x menos 2, determinar a. F de menos 4, b. F de 0, c. F de 2, d. F de 3 quintos, e. F de 7a. Y en la pregunta F vamos a determinar f de c menos 6. Lo que vamos a hacer en este ejemplo es el procedimiento llamado evaluación de una función y consiste en que la x, que en este caso es la variable independiente, sea sustituida por distintos valores, bien sea valores numéricos, como en las preguntas A, B, C y D, o también valores numéricos mezclados con letras, como en las preguntas E y F. Entonces, vamos a proceder a evaluar esta función para cada uno de estos valores. Existe un truco que nos permite facilitar el procedimiento de evaluar una función. Consiste en desaparecer la variable independiente en la función original, es decir, la letra x. Dejamos entonces un paréntesis en blanco, de tal forma que el paréntesis pueda ser llenado con el valor que adopte la variable x. Veamos entonces la pregunta A, donde nos piden f de menos 4. En este caso, vamos a reemplazar el menos 4 donde tenemos los paréntesis en blanco. La x en este caso toma el valor menos 4. Entonces, escribimos ese número dentro de los paréntesis y enseguida resolvemos las operaciones correspondientes. Comenzamos con esta potencia, menos 4 al cuadrado nos da 16 positivo. Tenemos 3 por menos 4 que nos da menos 12 y esto menos 2. Resolvemos estas operaciones. 16 menos 12 nos da 4, 4 menos 2 nos da como resultado 2. Esto significa que en la función f, cuando x toma el valor menos 4, entonces la variable y vale 2.
Regresando al ejemplo de la máquina procesadora, tenemos que dicha máquina es la función f de x igual a x al cuadrado más 3x menos 2, es decir, la función que nos dieron. A esa máquina ingresa el valor x igual a menos 4, se opera, es decir, se procesa en la máquina y produce como resultado el valor y igual a 2. Es lo que está sucediendo al evaluar la función en x igual a menos 4. Miremos la pregunta B, donde nos piden evaluar f de 0. Entonces, reemplazamos 0 donde está la x, es decir, en los paréntesis que tenemos vacíos. Resolvemos las operaciones. Tenemos que 0 al cuadrado es 0, 3 por 0 nos da 0, entonces únicamente nos queda menos 2. F de 0 es igual a menos 2. Cuando x toma el valor 0 en la función, entonces y vale menos 2. Vamos ahora con la pregunta C, donde vamos a determinar f de 2. Tenemos entonces que esto es igual a 2 al cuadrado más 3 por 2 menos 2. Resolvemos las operaciones. 2 al cuadrado nos da 4. 3 por 2 nos da 6 positivo y esto menos 2. Finalmente tenemos 4 más 6 que nos da 10, menos 2 nos da como resultado 8. Entonces la función evaluada en x igual a 2 produce como resultado y igual a 8. Vamos con la pregunta D, donde nos piden determinar f de 3/5. Vamos a evaluar la función en esa fracción numérica. Reemplazamos 3/5 en los paréntesis, es decir, en el lugar correspondiente a la variable x. Y después de reemplazar, resolvemos las operaciones. 3/5 al cuadrado nos da 9/25. Recordemos que el exponente 2 afecta tanto al numerador como al denominador. Esto más 3 por 3/5, recordemos que se multiplican numeradores entre sí. 3 por 3 nos da 9 y abajo tenemos 1 que multiplica con 5, nos da 5 en el denominador. Y esto menos 2, que podemos completar con denominador 1. Convertimos estas fracciones heterogéneas, es decir, fracciones con distinto denominador, en fracciones homogéneas. Para ello necesitamos el mínimo común múltiplo de los denominadores. Para 25 y 5, el mínimo común múltiplo es 25. Entonces, la primera fracción ya se encuentra lista, ya tiene denominador 25. Pasemos a la siguiente fracción. Necesitamos multiplicar por 5 el numerador y el denominador, es decir, lo que se llama amplificar la fracción. Arriba 9 por 5 nos da 45 y en el denominador 5 por 5 nos da 25. Y esto menos la otra fracción que tenemos que multiplicar por 25 arriba y abajo. Arriba 2 por 25 nos da 50 y abajo 1 por 25 nos da 25. De esta manera tenemos fracciones homogéneas, es decir, fracciones con igual denominador. Finalmente,
dejamos el mismo denominador, 25, y operamos los numeradores. Tenemos 9 más 45, que nos da 54, y eso menos 50 nos da como resultado 4. 4/25 es una fracción irreducible que no se puede simplificar más. Por lo tanto, tenemos que para la función f, cuando x toma el valor 3 quintos, entonces y vale 4/25. Vamos ahora con la pregunta E, donde debemos determinar f de 7a. Esta vez x toma el valor 7a, una mezcla de número con letra. Entonces reemplazamos 7a dentro de cada uno de los paréntesis. Y enseguida resolvemos las operaciones. Aquí 7a elevado al cuadrado nos da 49a al cuadrado. En este caso, el exponente 2 afecta a cada uno de los factores que tenemos dentro del paréntesis. Más 3 por 7a, eso nos da 21a. Y finalmente menos 2. Allí nos queda la expresión, porque no tenemos términos semejantes para reducir. Entonces, cuando x toma el valor 7a en la función f, este trinomio es el valor que corresponde a la letra y. Por último, vamos a la pregunta f, donde debemos determinar la función evaluada en c-6. Entonces, reemplazamos c-6 en cada uno de los paréntesis. Nuevamente la x está tomando un valor que combina letra y número. Procedemos entonces a desarrollar estas operaciones. En el primer término encontramos una situación del álgebra que se llama binomio al cuadrado. Vamos a desarrollarlo. Recordemos que es el primer término al cuadrado menos 2 veces el primero, que es c, por el segundo, que es 6. Esto más el segundo término, que es 6 elevado al cuadrado. Enseguida tenemos 3 que multiplica a c menos 6. Entonces aplicamos la propiedad distributiva. 3 por c nos da 3c y 3 por menos 6 nos da menos 18. Y escribimos el menos 2. Continuamos desarrollando las operaciones que tenemos pendientes. Nos queda c cuadrado menos 2 por c por 6, que nos da 12c, más 6 al cuadrado, que es 36, más 3c, menos 18, menos 2. Y por último, reducimos términos semejantes. C cuadrado no tiene término semejante, entonces lo escribimos tal como está. Vamos ahora con los términos que tienen la letra C. Por aquí tenemos menos 12c, que se puede sumar con más 3c. Eso nos da como resultado menos 9c. Son términos semejantes. Y ahora vamos con los números que están solos, es decir, los términos independientes. 36 menos 18 nos da 18 y menos 2 nos da más 16. Esta expresión es el resultado de evaluar la función f en c-6. Bien, de esta manera terminamos este video donde hemos visto en qué consiste evaluar una función que nos dan.
vemos la importancia de saber operar números enteros, fraccionarios, a veces tendremos números decimales, en fin, y también la importancia de manejar los conocimientos del álgebra, ¿sí? Como en este caso que tuvimos que desarrollar un binomio al cuadrado, hacer operaciones con términos semejantes, etcétera. Para tener éxito al evaluar funciones, debemos tener unas muy buenas bases en aritmética y en álgebra.